Mi nombre es Aipamo Kulma, estudiante del curso de Economía Internacional del Código 25-2014 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la UNAM. Eh, en este video presento los resultados de la fase 4 del curso. La pregunta central que guía en este análisis es: ¿los bajos niveles de la apertura económica de Colombia durante los últimos 30 años afectan importantemente la dinámica del comercio internacional colombiano? Esta es una pregunta que va al corazón de los debates sobre el modelo de desarrollo económico de nuestro país, Colombia. Lleva 3 décadas firmando tratados de libre comercio, reduciendo aranceles, integrándose a organismos internacionales y sin embargo su exportación sigue siendo mayoritariamente materia prima. Su déficit comercial en manufactura persiste y su interacción en las cadenas globales de valor es limitada. Eso es lo que vamos a examinar a continuación. Segmento 2. Contexto de 30 años de apertura. Com- Dice, para responder esta pregunta, primero es necesario entender el contexto de la historia. Esta diapositiva organiza los últimos 30 años de política comercial colombiana en cuanto a periodos, en 4 periodos. El primero, entre 1994 y 2000. Corresponde a la primera fase de la apertura. Colombia abandonó el modelo de sustitución de importaciones e ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 1995. Se redujeron los aranceles de manera generalizada. El resultado fue mayor exposición a la competencia internacional, pero sin una transformación productiva que la compañera. El segundo periodo data entre 2001 y 2010, que fue la era de los TLC. Colombia negoció activamente acuerdos comerciales con el G3, la CAN y Mercosur. Sin embargo, en este periodo también se consolida la dependencia del petróleo y del carbón, que llegaron a representar cerca del 60% de las exportaciones totales. El tercer periodo comprende entre el 2011 y el 2018. Fue el mayor apertura formal. Entraron en vigencia el TLC con Estados Unidos en el 2012 y con la Unión Europea en el 2013. Pero justo en este periodo ocurrió también el colapso de los principios del petróleo entre 2014 y 2016, lo que evidenció la fragilidad de un modelo de exportador concentrado en commodities. El cuarto periodo del 2019 al 2024 estuvo marcado por la pandemia, que redujo la exportación en casi un 20% del 2020 y por una reactivación desigual, y la transición energética global empieza a plantear preguntas urgentes sobre el futuro del petróleo como principal productor de exportación de nuestro país. El segmento 3. Vamos a hacer la presentación de esquemática del mapa conceptual. Indicación: señalar cada uno del esquema mientras explico. Esta es la diapositiva central de la presentación, el esquema de resultados. En el centro está el concepto articulador, baja apertura económica. Alrededor de él se identifican 4 efectos principales sobre el comercio internacional colombiano. Primero, menor competitividad. La concentración exportadora en cursos extractivos hace que Colombia sea un tomador de precios en los mercados internacionales, no un formador de precios. No puede influir en lo que el mundo le paga por sus productos. Segundo, dependencia de commodities. Los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado abren puertas al acceso de mercado, pero si no hay una industria diversificada que atraviese esas puertas, el TLC se convierte en un instrumento para importar más, no para exportar con mayor valor agregado. Tercero, déficit estructural en manufactura. Colombia importa más bienes manufacturados y tecnología que los que exporta. Esta asimetría genera una brecha comercial que se financia con ingresos petroleros que, cuando caen, producen crisis fiscales y cambiarias. Cuarto, potencial desaprovechado. Colombia tiene recursos naturales, biodiversidad, ubicación geográfica, estrategia, acuerdo con los principales mercados del mundo, pero las brechas logísticas, la informalidad empresarial y los altos costos de transporte interno impide que este potencial se materialice en exportación reales y diversificadas. El segmento 4. Ahora la evidencia estadística que respalda estos resultados. En la gráfica de la izquierda se puede
ver una comparación de la apertura comercial entre Colombia y economía de referencia en la región, medida como el porcentaje del comercio total del comercio del PIB. Chile tiene una apertura del 62% de su PIB, México del 78%, pero llega al 48%, Colombia apenas el 35% y Brasil el 28%. Esto muestra que Colombia está en la mitad bajo esa escala de apertura comercial en América Latina, a pesar de décadas de políticas internacionales. La gráfica a la derecha muestra una evolución de la exportación colombiana entre 1994 y 2024. Se observa un crecimiento significativo hasta el 2014, impulsado principalmente por los altos precios del petróleo, seguido de una caída pronunciada entre 2014 y 2016, cuando los precios colapsaron y una nueva volatilidad asociada a la pandemia y a sus secuelas. Tres datos clave para destacar. Colombia tiene un solo 35% del PIB en apertura comercial frente al 62% de Chile, más el 60% de exportaciones son recursos extractivos. Tiene el 16% del TLC vigente que no ha logrado diversificar de manera significativa la canasta exportadora. Estos datos confirman que el problema no es solo apertura formal, sino la incapacidad de generar la transformación productiva que permita aprovecharla. Bueno, vamos a hacer el análisis. Dice segmento 5. El segmento 5, la respuesta a la pregunta central es si bajo los niveles de apertura económica efectiva han afectado la importancia de la dinámica del comercio internacional. Colombia lo han hecho a través de tres mecanismos principales. El primero es la concentración exportadora, cuando más del 65% de la exportación depende del petróleo y el carbón. Cualquier variación en los precios internacionales genera un impacto desproporcionado en toda la economía. No hay amortiguadores. Cuando el petróleo cae, Colombia cae con él. El segundo mecanismo es la baja integración de cadenas de valor global. Las cadenas globales de producción son la columna vertebral del comercio internacional del siglo XXI. Colombia no participa de manera significativa en ninguna de ellas. Sus exportaciones son mayoritariamente productos primarios, no competentes o insumos integrados en procesos de mayor valor agregado. El tercer mecanismo es el déficit estructural de manufactura. Colombia importa más bienes de capital y tecnología que los que exporta, lo que genera una dependencia que limita su capacidad de innovar y crecer con mayor valor. La conclusión analítica es que el problema de Colombia no solo es la apertura en sentido no formal, pues el TLC existe. El problema es la falta de política de desarrollo productivo que acompañe esa apertura con una verdadera transformación de la estructura de la economía. En conclusión, pues puedo decir que la primera, los bajos niveles de la apertura económica efectiva han afectado de manera importante el precio internacional colombiano. Por el problema de fondo no es solo la apertura formal, sino la ausencia de transformaciones productivas que permiten que esa apertura genere valor real para el país. Segunda, la enfermedad holandesa generada en el boom de confiditis redujo la competitividad de la industria y la agricultura, profundizando una dependencia exportadora que hace vulnerable a toda la economía ante la fluctuación de los mercados internacionales. Y tercera, Colombia necesita una política de desarrollo productivo integral que combine apertura comercial con inversión de infraestructura, tecnología, información técnica y diversificación de la oferta exportable. Sin esa combinación, los TLC seguirán siendo instrumentos subutilizados. La cuarta, la transición energética global representa un reto extensional a una oportunidad histórica al mismo tiempo. Colombia debe preparar su economía para un mundo que demandará menos combustibles fósiles, precisamente cuando el petróleo es su principal fuente de divisa. Por último, hablemos del segmento 7. ¿Esto qué significa? Dice que de este última se puede dar referencia, si vamos a dar las últimas referencias bibliográficas fundamentadas en el análisis, presentadas en el formato A y séptima edición. Las fuentes principales incluyen los informes del Banco de la República, el DAN, el Banco Mundial, el análisis CEPAL sobre el comercio exterior y colombiano, el marco teórico de Rumban, Stoffel, Melitis sobre la economía internacional. Para concluir, Colombia tiene el potencial de los
acuerdos y los recursos para ser una potencia exportadora regional. Lo que hace falta es una estrategia sostenida de transformación productiva que permita pasar los commodities a productos de mayor valor agregado. La apertura económica eso es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. El reto es construir la industria y el conocimiento que la apertura solo puede generar. Muchas gracias. Espero haber dado límite a este video. Muchas gracias.